En este video iniciamos el estudio bíblico del capítulo 3 del libro de Daniel, donde comenzamos a descubrir sobre un rey, una estatua de oro y una orden que desafía toda razón. Tres hombres se enfrentan a la elección más difícil: arrodillarse o arder. Este es el análisis de Daniel 3, la historia de fe, fuego y un cuarto hombre inesperado. ¿Preparado para descubrir los secretos que esconde este relato? ¿Se considera usted una persona que se rinde a la autoridad divina? En muchas ocasiones, la sumisión a la voluntad de Dios se presenta sin dificultad ni costo personal. No obstante, ¿cuál sería su postura si la fidelidad a Dios y la adhesión a su palabra escrita implicaran la pérdida de su propia vida? Es un hecho que en el mundo actual existe un número creciente de naciones donde ser leal al Dios de la Biblia y a su revelación puede resultar en encarcelamiento, persecución, confiscación de bienes o incluso la pena capital. En numerosas regiones, la devoción al Dios de Israel y a Jesucristo, su Mesías, es una causa potencial de muerte. Así como lo dijo Jesús en Lucas 9 versículo 23. 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Aunque para muchos de nosotros esta realidad de persecución parezca lejana o distante, la Escritura nos advierte que esta condición se extenderá a todos los rincones del planeta con el advenimiento de los últimos días. Por consiguiente, es imperativo que tomemos una decisión inquebrantable en el día de hoy. Como lo podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Recordemos el significado del nombre de Daniel: Dios es mi juez. ¿Es esta una verdad viviente en su propia experiencia? ¿Mantiene una conciencia ininterrumpida de que cada palabra, pensamiento e incluso la más pequeña de sus acciones está sujeta al escrutinio de Dios? No hablamos aquí del juicio que define la eternidad, sino del tribunal de Cristo que dictaminará si habrá recompensa por la fidelidad o si se experimentará una pérdida. Como lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 5 verso 10. 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Asimile este concepto. El principio fundamental que debe regir su vida es: Dios es mi juez. Él es el único a quien debemos buscar agradar y debe estar dispuesto a soportar cualquier consecuencia que resulte de su obediencia innegociable. ¿Por qué esta radicalidad? Porque nuestra existencia terrenal no es más que un aliento fugaz que desaparece. Si leemos Santiago capítulo 4 verso 14, que dice lo siguiente. 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por tanto, como mencioné anteriormente, nosotros como parte del cuerpo de Cristo, debemos de pensar de manera constante que a quien debemos agradar es solo a Dios, que consiste en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 1, recordamos cómo Daniel y sus tres compañeros se comprometieron a no contaminarse. Su petición fue explícita: abstenerse de los manjares y el vino del rey para consumir únicamente legumbres y agua. En esa ocasión, ellos encontraron gracia y favor divino, Dios les concedió misericordia, y la autoridad babilónica accedió a su solicitud. Asimismo, cuando vino Jesús como Hijo de Hombre a la tierra, Él mencionó algo que respalda lo que en su momento habían padecido estos 4 judíos que se mencionan en el capítulo 1 del libro de Daniel, y que por su valentía ellos fueron bendecidos. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 16 versículo 10. 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Sin embargo, la pregunta crucial permanece: ¿qué habría sucedido si los oficiales, particularmente el jefe de los eunucos, hubiesen rechazado terminantemente su petición? Si se les hubiera exigido seguir la estricta dieta real sin excepción, ¿cuál habría sido su respuesta? La opinión popular, refiriéndonos a las personas que no abrazan ni están totalmente sumergidas en Cristo Jesús, ellas podría sugerir que la mayoría hubiera realizado y dicho lo siguiente: lo intentamos, pero no vale la pena arriesgar la vida por un asunto de comida, así que cumpliremos la orden del rey. Pero como se estudió en el capítulo 1 y 2 de Daniel, estos 4 judíos pusieron su fe y su fidelidad hacia Dios. Pero su respuesta fue un firme no. Su convicción les habría llevado a rechazar la orden, independientemente del costo personal. ¿Cómo podemos estar tan seguros de su inquebrantable postura?
La evidencia se encuentra en el siguiente texto, por lo que les pido que me sigan en Daniel, capítulo 3, versículo 1. Leamos el versículo 1 de Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Es significativo recordar que, al concluir el capítulo 2, Nabucodonosor había reconocido al Dios de Israel como el único Dios verdadero y como el único capaz de revelar e interpretar los misterios. Sin embargo, su contacto con esta verdad divina es inmediatamente seguido por un acto de flagrante desobediencia a la ley de Dios. Como lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 4. 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Podría argumentarse que, al no ser judío, el rey estaba exento. No obstante, el mensaje central de este libro subraya que la ley de Dios y sus preceptos son universales, aplicables a toda la humanidad. Aunque es importante mencionar y hacer hincapié que la salvación no se obtiene por el cumplimiento de los mandamientos, ni estamos bajo el yugo legal de la Torá o el Viejo Testamento, podemos, guiarnos por el Espíritu Santo, aplicar los principios de la ley para vivir en una forma que satisfaga su justicia moral. Algunos tal vez digan y mencionen que hoy en día el Viejo Testamento está fuera de contexto y que ya no se debe de usar, pero yo te recuerdo lo que dijo Jesús cuando vino a la tierra como hijo de hombre, que fue lo siguiente. Vayamos al libro de Mateo capítulo 5 versículo 17. 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por tanto, de acuerdo a las palabras de Jesús, Él en ningún momento dio la orden o dijo que el Viejo Testamento ya no servía y que no debía de seguir usándose, sino al contrario Él vino y cumplió la Torá como se había dicho que debía de hacerse. Esto implica adherirse al espíritu de la ley, más allá de su estricta letra, es decir, nosotros al estar en el nuevo pacto, con Cristo Jesús, buscaremos agradar a Dios, comportándonos como Él lo indicó, y como te mencioné, no seremos salvos por nuestras obras como lo era en el antiguo pacto, como se menciona en el Antiguo Testamento, sino que ahora seremos salvos por medio de la sangre de Cristo Jesús, que derramó en la cruz, nos salvó, por el simple hecho de aceptar al Mesías como nuestro Salvador. Tú querrás hacer lo correcto que agrada a Dios, y tu guía será los mandamientos que dejó en el Viejo Testamento, así como las enseñanzas adicionales que dejó Jesús, cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre. Regresando al libro de Daniel capítulo 3 y continuando con el análisis del versículo 1, tenemos que inmediatamente, Nabucodonosor reincide en el error, como lo describe el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Observamos aquí una curiosa relación entre el 60 y el 6. Si el 6 se interpreta como el número que simboliza la gracia de Dios, el rey Nabucodonosor está desafiando a la gracia divina de Dios. Esta estructura de la imagen podría estar manifestando la naturaleza de su acto, de cómo pensaba el rey, que era de manera mundana. Esta imponente estructura fue erigida en el Valle de Dura, ubicado en la provincia de Babilonia. Leamos Daniel capítulo 3, verso 2. 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El versículo 2 indica que el rey Nabucodonosor emitió una orden de convocatoria para la asamblea de toda la alta jerarquía, los sátrapas, magistrados, gobernadores, tesoreros, consejeros y demás funcionarios que dirigían el país. El objetivo era que la totalidad del cuerpo administrativo se congregara para la consagración de la imagen que él había mandado levantar. El mandato, por lo tanto, forzaba al liderazgo a validar un monumento que desafiaba el conocimiento que el rey tenía sobre el Dios verdadero y que se destacaba en un lugar central del imperio. La pregunta clave es, ¿cuál era el verdadero propósito de la estatua y de esta solemne dedicación? Aquí podríamos preguntarnos a quién debemos obedecer, si a los hombres, a los gobiernos o a Dios. La respuesta la podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 29. Leamos. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Continuamos leyendo, ahora con el versículo 3 y 4 de Daniel capítulo 3. 3. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.
4 Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. El versículo 3 confirma el cumplimiento de la orden: los sátrapas, los magistrados, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros y todos los funcionarios provinciales se congregaron para la adoración de la estatua erigida por Nabucodonosor. Entonces él dio la orden: vengan. ¿Y qué pasó? Todos acudieron a esta dedicación de esta gran estatua de oro. En el versículo 4 se comienza a revelar el propósito con la figura del caruz. Este término, que en arameo y hebreo significa un heraldo o pregonero, proclamó a voz en cuello: este es el mandamiento que se les da. Que estaba en ese momento mandando hacer Nabucodonosor. La estatua venía acompañada de un decreto que ilustra una verdad universal, que en cierta forma siempre nos enfrentamos. Desde que nacemos hasta que morimos, estaremos bajo la influencia de mandamientos. Algunos de estos mandamientos son divinos, porque son de Dios; otros son impíos, porque viene del diablo, de lo mundano, y la decisión de a cuáles obedecer recae en cada uno, junto con sus consecuencias, ya sean positivas o negativas. Como podemos ver y leer en Josué 24 versículo 14 y 15, donde cada quien debe elegir a quien debe adorar. Leamos. 14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. 15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, como dice estos versos, cada quien tiene que elegir a quien servir y adorar, cada quien es responsable de sus decisiones. Leamos el versículo 5 de Daniel 3. 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El pregonero declaró con gran vehemencia que, al oír el sonido de una extensa gama de instrumentos, el cuerno, la flauta, la lira y otros más, todos debían postrarse y rendir culto a la estatua de oro. De acuerdo se lee en el verso 5 de Daniel 3. Pero nosotros como pueblo de Dios, debemos saber y conocer qué es lo correcto y agradable a Él, como se muestra en el libro de Efesios 5 del versículo 8 al 11, leamos. 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. 9 Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. 10 Comprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Regresando al versículo 5 de Daniel 3, el objetivo de la música era crear una atmósfera de sumisión, revelando el papel crucial que la adoración tendría en este imperio. Aquí vemos el principio, la estatua, que como aprendimos representa una serie de reinos. Y como se sabe, cada imperio ya sea de manera directa o indirecta siempre ha buscado que el hombre se pierda y caiga en las garras del diablo, para que se adore las cosas terrenales. Recordemos que el diablo busca que lo adoren a él, y la mejor forma es alejar al humano de Dios. Por lo que si recordamos lo que aprendimos en el capítulo anterior donde, la gran estatua del sueño de Nabucodonosor, con su cabeza de oro, pecho de plata y piernas de hierro y pies de barro con hierro, simboliza imperios sucesivos, que para nuestros tiempos ya han pasado. Lo que todos estos imperios comparten es una naturaleza satánica. La profecía nos enseña que este sistema se manifestará repetidamente a lo largo de la historia, culminando en uno final. La verdadera batalla, como se estableció, es definir a quién adorarás. No hay neutralidad, o se adora al Creador o a la creación, al Mesías o al Anticristo. En los postreros días, la humanidad toda será confrontada con una elección ineludible, a quien rendir adoración. En aquellos tiempos postreros, seremos testigos de cómo el mundo entero deberá tomar su postrera decisión. Esta encrucijada está profetizada y descrita en el libro del Apocalipsis, como leemos en el capítulo 13, versículos 3 y 4. Escudriñemos estos versículos para comprender el fundamento de la adoración que será demandada. 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Leamos el verso 6, de Daniel capítulo 3. 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
El versículo 6 deja clara la consecuencia: quien se negará a postrarse a la estatua de oro que Nabucodonosor ha levantado, sería arrojado de inmediato a un horno de fuego. El mensaje es que quien controla la adoración, controla al pueblo, y eso es lo que intentó Nabucodonosor, que es parte de estos imperios que han surgido desafiando a Dios. Asimismo, los demás imperios que le sucedieron intentaron controlar a su pueblo, del Dios de dioses. Si leemos Apocalipsis, vemos cómo se nos muestra que surgirá una adoración muy parecida a la que se muestra en este libro de Daniel. Si leemos Apocalipsis capítulo 13 versículo 15, veremos cómo en los últimos tiempos, nuevamente el diablo, presentará una imagen, donde exigirá que se le adore, así como se presenta en este capítulo que estamos estudiando de Daniel 3. Leamos este verso 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este era el mecanismo de control, una combinación de espectáculo persuasivo y amenaza mortal, que en los últimos tiempos se usará, y que los moradores de la tierra caerán y adorarán a esta imagen de la bestia, mas los que han sido salvos, se negarán a esta falsa adoración, y no caerán en esta adoración falsa, por tanto serán perseguidos, encarcelados y tal vez pierdan su vida por causa del Evangelio, pero como recompensa ellos serán salvos, y estarán en el reino junto con Jesús, el Padre, y el Espíritu Santo. Leamos el versículo 7 de Daniel capítulo 3. 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. En el versículo 7 vemos la efectividad de la estrategia. Al sonar la música, una masa homogenizada de pueblos, naciones y lenguas se postró sin cuestionar. El mundo, maleable como la arcilla, sigue la corriente por presión social y temor, sin indagar en el origen o la naturaleza de lo que se le ordena adorar. Por tanto, debemos estar atento y no ser como la arcilla moldeable a lo que nos digan nuestros gobernantes o líderes espirituales. Debemos analizar y estar preparados espiritualmente con la palabra de Dios. Debemos de ser capaces de decidir lo que nos dicen o enseñan, para así poder elegir sabiamente y no caer ante el pecado. Vayamos y leamos el versículo 8 de Daniel capítulo 3. 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Sin embargo, el versículo 8 introduce un giro crucial. Hasta ese momento, el plan de Nabucodonosor se ejecutaba a la perfección. Pero entonces, unos caldeos se presentaron para acusar no solo a unos individuos, sino específicamente a los judíos. Vemos cómo estas personas, influenciadas por cosas mundanas, ellos no vinieron solo a condenar a Daniel y a sus 3 amigos, a estos individuos Ananías, Misael y Azarías, sino que, ellos vienen para acusar al pueblo judío. Esto eleva el conflicto de una desobediencia personal a una confrontación de carácter nacional y espiritual, señalando que el pueblo de Dios, y esto con el fin de que Nabucodonosor tomara represalias contra todo el pueblo, por lo que como colectividad, Dios nos ha llamado a mantenerse firme en su lealtad y solo depender de Él. Fidelidad inquebrantable ante la adversidad, se considera esta verdad ineludible. Para el pueblo de Israel, la hostilidad de las naciones es una constante histórica, un designio de las potestades de maldad para su exterminio. Se ha presenciado un ciclo de padecimientos, persecuciones y exilios a lo largo de los siglos, sin que logremos comprender que, por el simple hecho de ser judíos, el mundo se levantará en contra suya, y más si le anexamos la mala guía que han tenido por parte de sus líderes políticos. Tal odio hacia los judíos se manifestó con intensidad, como atestiguamos hace 80 años con el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Las profecías de Daniel advierten que esta tribulación se repetirá con innegable certeza en los postreros días, es decir, en los últimos días antes del juicio final de Dios Padre. Pero no solo eso, en los últimos tiempos, no solo perseguirán al pueblo judío, sino también perseguirán a aquellos cristianos que sigan el nuevo pacto que nos dio Jesús, y esto lo podemos ver en los siguientes pasajes bíblicos. Juan 15, versos 18 al 19. 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Romanos capítulo 8, versos 35 al 36. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Regresando al libro de Daniel 3, verso 8,
Vemos entonces que estos caldeos se presentaron ante el rey Nabucodonosor para acusar a los hijos de Judá, por no adorar a la inmensa estatua que había mandado a construir el rey, pero no acusaron a los amigos de Daniel, sino a todos los judíos en general, trataron de manchar al pueblo judío, para que el rey tomara mala voluntad contra todos ellos. Leamos los versículos 9, 10, 11. 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. 11. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vemos que se da una exigencia por parte de los caldeos, que el rey está llevando a cabo, que todo aquel que no adore a la estatua será lanzado al horno de fuego ardiendo. Los sabios dijeron al rey, este es el edicto que emanó de tu boca, y el rey Nabucodonosor reconoció la verdad de su palabra. Los sabios del rey Nabucodonosor querían perjudicar a los judíos, específicamente a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, por envidia y rivalidad. Estos hombres judíos habían sido promovidos a posiciones de autoridad en Babilonia gracias a su sabiduría y fidelidad a Dios, lo que generó resentimiento entre los babilonios. Al recordar al rey su propio decreto sobre la adoración de la estatua, los sabios buscaron usar la ley del rey como trampa, sabiendo que los judíos, por su fe en Dios, no se postrarían ante ídolos. En esencia, su motivación fue política y religiosa, por lo que estos hombres solo buscaban su beneficio, porque observamos que son hombres terrenales y ellos quieren eliminar a quienes por su lealtad a Dios, representaban una amenaza a su poder e influencia en el reino. Pero veremos claramente más adelante en los siguientes versículos cómo es que Dios por ser fieles a Él los protege. Y así concluye esta primera parte de este episodio. Hemos sido testigos de cómo 3 hombres fieles, bendecidos por Dios, enfrentaron con valentía las intrigas y la envidia de sabios y poderosos dentro de un gran imperio el babilónico. Su historia nos inspira y nos deja profundas enseñanzas. Comparte este video. Ayúdanos a que más personas conozcan estos eventos que marcaron la historia. Dale, like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la continuación de este fascinante análisis del capítulo 3. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo los secretos y mensajes que este capítulo tiene para nosotros.